Yo le pido que usted me acompañe rápidamente al Evangelio de Lucas. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Gloria a Dios. Si lo tiene, por favor, diga un fuerte amén. Dice así, Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando, diga fuerte, suertes. Vamos a leerlo por última vez. Ayúdenme a leerlo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando ¿qué? Suerte. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Padre, tu palabra va a ser expuesta, predicada en esta noche. Yo te pido que a medida que tu palabra es predicada, tú puedas sanar, libertar, restaurar los corazones abatidos, Señor. Te pido que a medida que tu palabra es predicada, tú puedas traer contentamiento al corazón, Señor, a los corazones abatidos. Y todo aquel que va a ver esta predicación, Señor, a través de las redes sociales, puedan ser bendecidos a través de la distancia por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada doble filo. Si a medida que estoy predicando, Señor, tienes algo nuevo para decir, abre mis oídos espirituales y mis oídos naturales para escuchar lo que el cielo está diciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alguien que le dé un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Quiero predicar por los próximos minutos con el tema te perdono. Mira el que está a tu lado y dile: te perdono. No, pero míralo y dile: te perdono. Quiero que veamos una imagen. Gary Ridgway nació en el año 1949, quien es conocido como el asesino de Green River, quien en finales de los años 80 y principios de los años 90 fue acusado por matar a más de 50 mujeres jóvenes, quien fue desenmascarado y detenido en el año 2001. Fue ingresado en la cárcel del condado de King un lunes por la mañana, y quien fue sentenciado un 18 de septiembre del 2003, quien estando en el juicio se declara abiertamente culpable por todos los crímenes atroces que había cometido. Estando en el juicio, el juez permitía que cada uno de los parientes de las víctimas dijeran unas palabras delante de aquel criminal. Todos los parientes de las víctimas leían carta de declaración y maldiciones fuertes delante de aquel hombre, quien se mantenía muy frío y fuerte ante aquellas palabras ofensivas. Una mujer lo miró a los ojos y le dijo: este hombre merece quemarse en el infierno. Pero asombrosamente Gary mantenía su postura fría y fuerte. Cuando tocó el turno de uno de los padres de aquellas víctimas, quien sorprende a todo el auditorio con el discurso que da delante de toda la audiencia, dice unas palabras que me impactaron cuando veía esto. Este hombre, ayúdame a colocar la siguiente imagen. Este hombre, siendo un padre de una de las víctimas, digo una de las palabras que me impactó cuando veía esto. Quien dijo: Gary, mirándole a los ojos, lo llamó por su nombre y le dijo: Gary, has hecho que mis creencias sean difíciles de cumplir, pero Dios dice que debemos perdonar. El cual, mirándolo a los ojos, lo miró y le dijo esta frase de dos palabras, le dijo: te perdono. Quien al instante Gary, que se había mantenido fuerte y frío durante horas, de manera abrumadora, cae derramando lágrimas sobre sus mejillas. Es entonces ahí donde yo, Abraham Estrada, entendí que la única cura para el odio, señores,
la cura para el odio no es el amor. La cura para el odio es el perdón. La cura del odio no es el amor, es el perdón. El no perdonar es una de las cadenas que nos ha tenido atados a lo largo de la historia. Nadie que no es capaz de perdonar, escuche esto, nadie que no es capaz de perdonar es feliz. ¿Qué es el perdón, pastor? El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor. Perdonar es renunciar y olvidar completamente la ofensa que hemos recibido de otra persona. ¿Qué es el rencor? De todas estas me llamó la atención el rencor. El rencor es el sentimiento que persiste de antipatía y oposición hacia una persona, acompañado de deseos de venganza por considerarla la causante de un daño o un prejuicio del cual estamos siendo sometidos. El Espíritu Santo me habló tanto de esto porque yo creo que hay alguien que necesita perdonar a otra persona en esta noche. Alguien que te lastimó, alguien en quien confiaste, te entregaste y te pagó mal, te traicionó. Hoy necesitas perdonar. Y para hablar sobre el perdón, quiero iniciar diciendo ¿qué no es el perdón? ¿Qué no es el perdón? Escuche esto. Número uno, el perdón no es una excusa. Diga fuerte, el perdón no es una excusa. Cuando perdono a alguien, no estoy excusando el comportamiento al perdonarlo, pero tomo la decisión de no estar conectado emocionalmente a un evento caótico en mi vida. Entonces, diga fuerte, el perdón, vamos, diga fuerte, el perdón no es una excusa. Mira a 2 o 3 personas y dile, el perdón no es una excusa. El perdón no es una excusa. ¿Cómo afecta el perdón en mi cerebro? La falta de perdón conduce a respuestas que involucran componentes atencionales, fisiológicos, comportamentales que causan ansiedad, depresión. Escuche, hasta enfermedades cardíacas. Por otro lado, el perdón se asocia con resultados positivos, factores que favorecen el bienestar psicológico y la salud física, en la medida que se asocia con la reducción del afecto negativo, con un sistema inmunológico más fuerte. Quiere decir que el no perdonar produce ansiedad, depresión. El no perdonar quiere decir que muchas de las enfermedades que puedo padecer mentalmente están estrechamente relacionadas con falta de perdón. Está comprobado. Antes de ir a lo espiritual, quería entregarte algunos puntos interesantes sobre cómo puede afectar tu cuerpo. Pero ahora la pregunta es, pastor, ¿por qué me cuesta perdonar? ¿Por qué me cuesta perdonar? Número uno, porque tengo un concepto erróneo de lo que es el perdón. Tengo un concepto erróneo de lo que es el perdón. ¿Y por qué un concepto erróneo? Número uno, porque no perdono a alguien simplemente cuando lo olvido. Esto es importante que usted lo sepa, porque muchas veces creemos que solo con olvidarlo estamos perdonando. Y todo lo que no perdonas, aunque pase el tiempo, va a regresar a ti. Escuche esto, una herida que no se perdona terminará cicatrizando de mal forma. Entonces, un concepto erróneo que tenemos del perdón es que creemos que olvidarlo es perdonarlo. Entonces, si no lo hablé con alguien, si no lo comuniqué, sino que simplemente lo olvido, creo que ya perdoné. Y esto es un error que cometemos a diario, porque lo que no hablamos, lo que creemos que hemos olvidado, tarde o temprano volverá a nuestra vida. El segundo concepto erróneo que tenemos del perdón es que minimizamos lo sucedido. Creemos que no fue nada grave. Perdonar es saber que te lastimó una vez, pero no puedes permitir que te vuelva a lastimar. La mayor respuesta al odio será, escuche esto, ser cortés con quien nunca lo fue. Voy a repetir. La mayor respuesta al odio será ser cortés con quien nunca lo fue. Número 2, ¿por qué me cuesta perdonar? Número 2, porque creo que perdonar me muestra débil ante el agresor.
O sea, tenemos la idea de que si yo perdono, me estoy mostrando débil delante de quien me agredió. No perdonar, escuche esto, no te hace débil. El no perdonar te hace mantenerte vivo y te hace mantener vivo el recuerdo de una herida que ya debiste superar. Lo voy a repetir. No perdonar no te hace débil. El no perdonar te hace mantenerte vivo en el recuerdo de una herida que ya debiste haber superado. Quienes tienen el coraje de perdonar una ofensa no son débiles, son más fuertes de lo que ellos mismos creen. Mira el que está a tu lado, dile, te perdono. Pero voy a llegar a un punto que te va a bendecir, porque creo que este es un concepto que hemos tenido por mucho tiempo y creemos que perdonar nos hace débiles delante del agresor. Creemos que perdonar a alguien que te hirió te hace pequeño. Creemos que perdonar a alguien que te traicionó te hace débil. El perdón no te hace débil, el perdón te hace fuerte. El perdón te da autoridad para hablar. Por eso, quieres tener un año diferente, necesitas perdonar a mucha gente. Quieres que tu año sea diferente. El año no es diferente porque cambiamos de año. El año es diferente porque yo tomo decisiones que crean en mí un año diferente. Entonces yo no puedo creer que voy a vivir en un año diferente si no tomo decisiones que cambien el año en el que estoy. Y ese es el problema de muchos jóvenes hoy, que quieren que Dios haga de ellos un año diferente, pero quieren seguir tomando las mismas decisiones. ¿Por qué me cuesta perdonar? Número 3, aquí quería llegar. Porque me gusta sentirme víctima. Hay gente que no perdona porque quiere vivir toda su vida siendo la víctima de lo que sucedió. Y lo voy a repetir. Hay gente que no perdona porque quiere vivir toda su vida siendo la víctima de lo que sucedió. Y a alguien Dios le está hablando y le está diciendo, necesitas perdonar, pero no solamente perdonar, necesitas pasar la página. Deja de creerte la víctima de algo que pasó. De sentir que eres la víctima que te hirió, que todo el mundo está en tu contra, que todo el mundo quiere herirte. Deja de creerte la víctima y necesitas comenzar a tomar decisiones en tu vida que cambien la historia de lo que eres. ¿Qué produce entonces en mí el no perdonar? ¿Qué produce? Porque produce algo. Y yo creo, porque el Espíritu Santo de Dios me habló tanto y me dijo, Abraham, le vas a predicar a gente que necesita perdonar a muchas personas. Y voy a llegar a un punto en el que te voy a hablar de los 2 niveles más altos del perdón. Necesitas perdonar a gente que te hirió. ¿Quieres ser libre del rencor, del sufrimiento, del odio? Necesitas perdonar a alguien que te hirió. Necesitas perdonar. ¿Qué produce entonces en mí el no perdonar? Número 1, produce deseo de venganza. Cuando no perdono, tengo en mí un deseo de vengarme de lo que me hicieron. Y lo voy a repetir porque para alguien es esto. El no perdonar crea en ti deseos de venganza. Lo voy a repetir, señores, porque a alguien Dios le está hablando y a alguien Dios lo trajo en esta noche para liberarlo de ese estado. El no perdonar provoca en ti deseos de venganza. El no perdonar te da deseo de querer vengarte de alguien que te hirió. El odio te conecta con la ira, pero el perdón te conecta con tu propósito. Todo el que está lejos del perdón está conectado al odio. Por eso vivimos una vida tratando
de buscar la forma de cómo vengarme de quien me hirió. Y hay gente que Dios la trajo en esta noche porque Dios la trajo para ser libre de eso. Y Dios te trajo en esta noche porque Dios quiere cambiar la historia de tu vida, de tu año, y que comiences a perdonar a gente que te hirió, a gente que te maltrató, a gente que te hizo daño. Necesitas perdonarlos. Sed de venganza produce el no perdonar. El no perdonar produce en ti sed de venganza. Me voy a vengar de lo que me hicieron, pastor. Es que esa persona no sabe con quién se metió. Tienes odio en tu interior. Y lo peor de todo es que aún así decimos que agradamos a Dios. Y lo peor de todo es que aún así decimos que tenemos a Dios dentro de nosotros. Y sigues teniendo deseo de vengarte de gente que te hirió. Necesitas parar y hacer un pare. Necesitas hacer un par en tu vida y decir: hasta aquí, tomo la decisión de perdonar. Número 2. Te mantienes estancado en la escena en la cual fuiste herido. El no perdonar te mantiene estancado en la escena en la cual fuiste herido. El no perdonar no te deja avanzar. El no perdonar te mantiene estancado en el pasado. El no perdonar te mantiene atado a ese momento exacto en el que fuiste herido. Y estás atado a esa etapa de tu vida. Te quedas en una etapa de tu vida porque no has tomado la decisión de perdonar. Y el odio, el resentimiento te tienen conectado a esa escena de tu vida que ya debiste haber superado. Pastor, ¿cómo sé que ya perdoné? Cuando lo recuerdas y no te duele. Si lo recuerdas y aún te duele, es una herida que todavía tiene vigencia en tu vida. Si lo recuerdas y todavía te duele, es una herida que todavía está sangrando, que no ha sido sanada. Porque cuando tú perdonas, tú olvidas. Hay gente que dice: perdono pero no olvido. Usted sabe que eso es antibíblico. Porque el verdadero perdón es olvidar la ofensa que un día te hicieron. Si la vives recordando, te tengo noticia: no has perdonado. El no perdonar te mantiene atado a ese momento. Por eso hay gente que tiene el vivo recuerdo de todo lo que pasó, porque no has perdonado. Hay gente que tiene el vivo recuerdo de aquel momento en el que fue abusado sexualmente. Lo recuerdan exactamente. Porque es un hecho en tu vida que no has superado. Porque es un momento en tu vida que todavía no has superado. Entonces entiendo esto: que el perdón es la fragancia de las rosas que han sido pisoteadas. Lo voy a repetir. El perdón es la fragancia de las rosas que han sido pisoteadas. Solo dan esa fragancia aquellos que saben lo que es dar todo de ellos y que le paguen mal. Y existen varios tipos de perdón. Voy a ir rápido. Número 1, perdonar a otros. Es el perdón que le das a otros. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Que en este perdón hay gente que tiene que perdonar a sus padres por todo lo que hicieron. Hay jóvenes que están aquí y hay personas que están viendo esta prédica por las redes sociales que necesitan perdonar a sus padres. Perdona a tu padre que te abandonó cuando eras un niño. Perdónalo. Perdona a tu padre que se fue
sin ni siquiera decir por qué, necesitas perdonarlo hoy. Necesitas, pastor, es que mis padres han sido muy duros conmigo. Perdónalos. Pastor, es que yo siento que mis padres no me entienden. Perdónalos. Hay gente que al salir de este servicio va a tener que llamar a muchas personas. Vas a tener que escribirle a mucha gente y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Porque hasta que no perdones no te vas a liberar. Porque hasta que no perdones vivirás atado al pasado. Podrás brincar, hablar en lengua, saltar, llorar lo que quieras, pero hasta que no tome la decisión de perdonar, seguirás atado a una escena de tu vida que debiste haber superado. Número 2, el perdón que recibes de Dios. Este es importante porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de ellos. Es importante que tú lo sepas, de que todos tenemos libre acceso por medio de la cruz para llegar delante de nuestro Señor y pedirle perdón por los errores que hemos cometido. Nadie es suficientemente perfecto como para creer que no necesita el perdón de Dios. Incluso, dígame si lo digo o no lo digo. Incluso nadie tiene la familia tan perfecta como para criticar la familia de otro. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la familia perfecta como para levantar la mano y criticar la familia de otro. El problema es que te gusta criticar las goteras de la casa ajena, pero no te gusta que nadie critique las goteras de tu casa. Y hablas de todo el mundo y a todo el mundo le levantas cuentos, pero cuando se mete con tu familia, se te sale el diablo que llevas dentro. Nadie es suficientemente perfecto como para creer que no necesita el perdón de Dios. Recibir su perdón. Número 3, el tercer tipo de perdón es perdonarte a ti mismo. Necesitas perdonarte a ti mismo por las cosas que aún te sigues culpando. ¿Yo por qué permití eso en mi vida? Ya pasó, deja de culparte porque ya pasó. Hay momentos en los que ya te perdonaron, ya Dios te perdonó, pero tú todavía no te has aprendido a perdonar. Y te sigues culpando de aquello que pasó y te sigues autoflagelando de cosas que pasaron en tu vida que ya debiste haber superado. Por eso la palabra para alguien es: ya pasó, pasa la página, deja de culparte porque ya pasó. Y el diablo se mete ahí, en esa área donde ya Dios te perdonó, para que tú mismo te autoflageles y te golpees a ti mismo. Te sigas culpando por las cosas que hiciste en un pasado. Hay alguien que necesita pedirse perdón hoy a sí mismo. Hay alguien aquí que necesita ponerse frente al espejo, mirarse y decir: me perdono. Me perdono por las cosas que permití en mi vida que no debía haber permitido. Me perdono por creer que soy poco. Me perdono por entregarme fácil. Me perdono por no darme el valor que ya Dios me dio. Necesitas mirarte al espejo y decirte a ti mismo: me perdono, porque ya Dios te perdonó. Necesitas aceptar ese perdón.
Y hasta que no lo acepte, el diablo te va a mantener atado a esa etapa de tu vida que ya Dios te perdonó, pero que tú no has aceptado. Número 4, perdonar a Dios. Y este punto puede meterme en problemas, pero quiero que usted me entienda. Este punto suena muy difícil de entender. No necesitamos realmente perdonar a Dios porque se haya equivocado, sino que nuestra alma necesita perdonarlo por las cosas que esperamos que Él hiciera, pero que nunca vimos que hizo. Por eso necesitas perdonar a Dios. Tu alma necesita perdonar a Dios por las cosas que esperó que Él hiciera, pero que nunca vio hacer. Ay, siento que Dios le está hablando tanto a alguien. Necesitas perdonar a Dios por las veces que oraste noches enteras esperando que Él hiciera algo y viste que no pasó nada. Y aunque tú no creas, tu alma está herida, porque supo lo que fue esperar y esperar y esperar y esperar y esperar que pasaran cosas que nunca pasaron. De las veces que te arrodillaste en tu habitación diciendo: Señor, ¿cuánto tiempo más tendré que esperar? Señor, me está doliendo, ¿cuánto más tendré que esperar? Necesitas perdonar a Dios por las veces que esperaste. Tu alma se hiere. Pero la pregunta del millón es: pastor, ¿por qué debo perdonar? Número 1, debo perdonar porque me lastimo a mí mismo cuando no perdono. Escuche esto, por favor. Te haces daño a ti mismo cuando guardas algo que debiste haber perdonado hace mucho. Te lastimas a ti mismo. Y Dios te está llamando. Dios te está llamando para decirte: hijo, ya yo te perdoné, perdónate. Y Dios te está llamando para decirte: hijo, acepta mi perdón, ya yo te lo di. Señor, ¿sabes qué? No merezco el perdón. Yo sé que no lo mereces, pero aún así te perdono. Necesitas abrazar el perdón de Dios. Te hace daño cuando no perdonas aquellas cosas que debiste haber perdonado. Te hace daño a ti mismo. Te golpeas. Y Dios te trajo aquí para hacerte libre de eso. Porque vivirás toda tu vida estancado en esa etapa de tu vida sin superarlo, si no aprendes a perdonar. Número 2, perdonar me libera del control de la persona que me hirió. Necesitamos renunciar a aquellos recuerdos que nos mantienen estancados. Necesitas renunciar a aquello que llevas años cargando dentro de ti que nadie sabe que cargas. Algunos de ustedes fueron abusados sexualmente y nadie todavía sabe lo que pasó, pero lo llevas cargado dentro de ti.
Número 3. El perdón te libera del miedo a fracasar. La razón por la que tienes miedo de volver a fracasar es porque no has perdonado el evento caótico que sucedió en tu vida y crees que como alguien te hirió, todos tienen intención de herirte. Ahora, ¿cómo sé o cómo conozco a una mujer que no ha perdonado? Porque lanza expresiones como todos los hombres son iguales. Pastor, todos los hombres son iguales. Eso se le llama miedo a fracasar. La razón por la que tienes miedo a fracasar es porque no has perdonado el evento caótico que sucedió en tu vida. Y crees que como alguien te hirió, todo el que se acerca a tu vida llega con esta misma intención. Porque no has perdonado. ¿Sabe algo? Le voy a decir esto con mucho temor. ¿Sabe algo? Que a veces eso comienza a influenciar nuestra relación con Dios. Y creemos que como el hombre nos falló, Dios de igual forma nos va a fallar. Por eso cuando vienes a Dios, lo primero que hace Dios cuando llegas a Él es que Dios te libera y te lleva a perdonar a gente y a personas que necesitas perdonar. Número 4. El perdón me libera del dolor. Escuche esto, por favor, y si alguien lo puede anotar, le va a bendecir. El perdón es liberar a un prisionero y luego darte cuenta que el prisionero eras tú. O sea, perdonar es como liberar a un prisionero y luego darte cuenta que el prisionero realmente eras tú. O sea que cuando tú no perdonas, te encierras en una cárcel de la cual tú tienes la llave para salir. La gente hace sus opiniones sobre ti y no saben el sacrificio que tuviste que hacer. No saben a qué cosas tuviste que perdonar. No saben a qué personas tuviste que perdonar. No saben el dolor que tuviste que sobrellevar, que sobreponerte. Por eso, sé amable con todo el mundo. No saben las cosas que ha tenido que perdonar. El perdón te libera del dolor. Escuche esto. El perdón, Dios mío, el perdón no es un beneficio para el agresor. El perdón no es un beneficio que le doy al agresor. El perdón es un regalo que me doy después de que alguien me hirió. Quiere decir que cuando no perdonas, no le estás haciendo daño al agresor, te estás haciendo daño a ti mismo. Ayúdame, Joel, ven. Ayúdame. Cada vez que no te perdonas, no le haces daño al agresor, te estás haciendo daño a ti mismo. Quiere decir que el no perdonar es como esto que te voy a ilustrar. Este eres tú y este es el guardar rencor. Levántala. Tenla ahí, levántala. Este eres tú y alguien te hiere y tú lo guardas. Manténla arriba. Alguien te hiere y tú lo guardas. Al principio parece que no sucede nada. Al principio parece que todo está bien.
Pero luego vienen y te vuelven a herir. Y sigues guardando. Luego te vuelven a herir. Y sigues soportando. Sigues guardando cosas que debiste haber renunciado. Es por eso, escuche esto, que cuando Dios nos llama, Dios nos libera de las cosas que nos están deteniendo. Es aquí donde te das cuenta que el perdón no tiene que ver con otros. El perdón tiene que ver contigo. Porque el no perdonar no es un golpe que le das al agresor. El no perdonar es un golpe que te das a ti mismo. El no perdonar, cuando yo no tomo la decisión de perdonar, no le estoy haciendo daño a quien me hirió. Me estoy haciendo daño a mí mismo. Porque el perdón no se trata de otro. El perdón se trata de mí. Y te vuelves a herir. Y te vuelven a ofender. Y te entregaste a una persona al cual le diste tu confianza y te defraudó. Y vino alguien y abusó de tu inocencia. Tu padre que se fue cuando eras un niño. Tus padres que te dieron tantos golpes. Las cosas que viviste esperando y que nunca se dieron. Te tienen así. Y parece que está bien, pero realmente está a punto de romperse. Parece que está bien, levántala, pero está a punto de romperse. Parece que está bien, pero realmente está a punto de romperse. Porque no toma la decisión de perdonar. Es ahí donde te das cuenta que el perdón no tiene que ver con otros. El perdón tiene que ver contigo. Si tú no perdonas, eres tú quien sufre. Cuando tú no perdonas, eres tú quien se hiere más. Si tú no perdonas, eres tú quien te mantienes atado a esa etapa de tu vida. Quiere decir que no perdono porque otro se lo merezca. Perdono porque me merezco vivir una vida lejos de esa herida. Por eso tomo la decisión de perdonar. El perdón no es un regalo que le das a otro. El perdón es un regalo que te das a ti después de haber sido herido. Señores, Nelson Mandela dijo que la falta de perdón era como beber un veneno y esperar que otra persona sea la que muera. Es un daño que te haces a ti. Y hay jóvenes que Dios los trajo aquí que necesitan perdonar a sus padres. Por eso cuando vienes a Dios, Dios comienza a liberarte. Dios comienza a liberarte de todo eso. Levántalo. Pero ¿sabes qué? Que quedan, muéstralo allá. Quedan heridas de lo que pasó. Quedan heridas de lo que sucedió. Pero aún así Dios comienza a liberarte. Por eso
el apóstol Pablo dice: de ahora en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Sabe qué estaba diciendo él? Nadie me hable del amor de Dios, porque yo sé lo que es perdonar. Aquellos que te han golpeado, yo sé que es perdonar. Y hay los dos niveles más altos del perdón, y termino. Colócalo ahí a un lado, por favor. O llévatelo para allá. Los dos niveles más altos del perdón, rápido, te los voy a dar. El primer nivel del perdón, del nivel más alto del perdón, es pedir perdón con las acciones y no con la boca. Lo voy a repetir. Los dos niveles del perdón más altos, el primer nivel es el nivel donde sé pedir perdón con las acciones y no con mi boca. Dañaste a alguien, no le digas muchas palabras, demuéstraselo con sus acciones. Lo voy a repetir. Dañaste a alguien, no le digas muchas palabras, actúa diferente. Heriste, traicionaste a alguien, no le digas muchas palabras, demuéstrale que ahora eres confiable. Heriste a alguien, traicionaste a alguien, demuéstrale que ahora eres confiable. Nuestro problema ha sido, es que sabemos pedir perdón con nuestra boca, pero qué poco sabemos pedir perdón con nuestros hechos. Cualquiera puede pedir perdón con su boca, pero solo es para valientes pedir perdón con sus hechos. Hay gente que nunca te pidió perdón con su boca, pero sus hechos te pidieron perdón. Tu padre que nunca te dio amor, pero cuando se dio cuenta de lo que pasó, comenzó a darte amor sin hablar. Ese es el perdón de los hechos. Ese es el perdón de hechos. Tus acciones valen más que tus palabras. Lo voy a repetir, tus acciones valen más que tus palabras. Hay gente rica en palabras, pero pobre en acciones. Hay gente rica en palabras, pero pobre en acciones. Habla mucho y demuestra poco. Quédate con alguien que hable poco, pero que demuestre mucho. Porque los que hablan mucho hay en todos lados, pero quienes realmente demuestran lo que dicen que sienten son la gente que realmente vale la pena. Es la gente que vale la pena amar, que vale la pena perdonar. Es la gente que vale la pena seguir. Y el segundo nivel más alto del perdón es perdonar sin que te pidan perdón. Y justo este era el punto que quería llegar. Todo lo que te dije fue para llegar a este punto. Jesús supo lo que era experimentar este nivel de perdón. Va a llegar un momento de tu vida en el que vas a tener que perdonar a gente que nunca te va a pedir perdón, ni con sus palabras ni con sus hechos. Pero tendrás que perdonarlos para que te liberes de esa herida. Perdónalos. Jesús experimentó este nivel de perdón. Jesús estando en la cruz, ayúdame a colocar el texto, Lucas 23:34. Jesús está en lo último. Jesús ha llevado 3 años predicando a los fariseos, a toda la gente, sobre el amar a su prójimo, sobre el perdonar. Pero el Padre iba a pasar a Jesús por el momento exacto donde Él iba a tener que demostrar lo que había predicado por 3 años.
Por eso dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Así que el Padre tuvo que pasar a Jesús por un momento en el que Él tuvo que demostrar aquello que había estado predicando durante 3 años. Y estando colgado en la cruz, tiene todo su cuerpo sangrando por los golpes. Tiene una corona de espinas en su cabeza. Está completamente desnudo, siendo el hazmerreír de todos los que están ahí. Pero aunque Jesús estaba en esa condición, pudiendo maldecirlos, levanta su cabeza al cielo y hace lo que para mí es la oración más poderosa en toda la Biblia. Jesús levanta su cabeza. Lo estaban golpeando, tirando suerte con su ropa, burlándose de él, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Jesús mira al Padre y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Escuche esto: nunca le pidieron perdón a Jesús, pero Jesús rogó al Padre para que los perdonara. No había pasado una semana, un mes de lo que había pasado. Lo estaban hiriendo en el momento exacto donde lo están hiriendo. Es el momento exacto donde Jesús está pidiendo perdón. A veces nosotros perdonamos cuando se nos baja la rabia, cuando nos calmamos. Jesús está perdonando en el momento exacto donde está recibiendo golpes. Wow. Y en ese momento donde pudo maldecir, levantó su cabeza al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pudo maldecirlos, pudo decir cualquier cosa, pero Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es ahí donde Dios me habló para alguien. Tú no me pediste perdón, pero te perdono. Te perdono tú que traicionaste mi confianza. Te perdono. Te perdono tú que fuiste. Te perdono tú que te fuiste de casa tan siendo solo un niño. Te perdono. Te perdono tú que me culpaste por algo que sabes que no hice. Te perdono. Te perdono por mentirme en mi cara cuando tú mismo sabías que tarde o temprano yo iba a saber la verdad. Te perdono. Te perdono a ti que me arrebataste mi inocencia siendo un niño. Te perdono. Te perdono aunque no me hayas pedido perdón. Te perdono no porque te lo merezca. Te perdono porque me lo merezco. Te perdono porque hubo alguien más grande que yo, que está en los cielos, que ya me perdonó de todo lo que hice. Por eso te perdono. Te perdono porque este 2025 no seguiré más atado a lo que un día me hirió. Por eso te perdono. Y hay gente que necesita pedirle perdón a gente que nunca se ha disculpado. Y no lo vas a hacer por ellos, lo vas a hacer por ti. Por eso Jesús dice en la oración, dice: Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús? No tengas el coraje de pedirle a Dios que te perdone cosas que tú mismo no has perdonado. Somos expertos en llegar donde Dios a decirle: perdóname. Pero seguimos con cosas en nuestro corazón contra alguien que nos hirió. No pretendas que Dios te perdone de cosas que no has tenido el coraje de perdonar en otros. Por eso hay gente que Dios la trajo aquí para liberarlos de aquello que está dentro de ti, que ha modificado conductas, comportamientos. Y Dios te trajo para decirte: necesitas perdonar. Perdona a tus padres. Perdónalos.
Perdona a tu madre. Ha sido muy fuerte tu madre, lo sé. Perdónala. Sientes que ellos no te entienden. Perdónalos. Pastor, yo nunca he recibido una palabra de afecto de mis padres. Perdónalos. Pastor, es que yo nunca me he sentido amado por ellos. Perdónalos. No lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Pastor, nunca se han acercado donde mí a disculparse. Perdónalos. Jesús tenía todo para no perdonarlos, pero aún así levantó su mirada al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y quizás las conductas de muchos de tus padres son producto de la forma en la que fueron criados. Por eso perdónalos. Y gente que Dios la trajo en esta noche literalmente a liberarlas del dolor, del odio, del resentimiento, de tener cosas en su interior que han querido sacar, pero no saben cómo. Y hoy yo voy a tomar forma. Ya no me vea como Abraham Estrada. Voy a tomar la forma de la persona exacta de la cual fuiste herido. Y en nombre de esa persona te voy a decir: perdóname. Pastor, llevo mucho queriendo escucharlo. Perdóname porque no pensé en ti. Perdóname. Perdóname porque después de todo lo que hice, lo último que hice fue pensar en ti. Perdóname. Y hoy la voz de Dios te está diciendo: necesito que te liberes del odio y de la falta de perdón, porque no quiero que seas el mismo este año. Incluso yo, cuando escribía esto y cuando el Espíritu Santo me daba esto, decía: yo tengo que perdonar, porque me di cuenta de cosas que habían en mí, de mi pasado, de mi niñez, que no había perdonado. Todos necesitamos ese perdón. Y Dios te trajo en esta noche para que no sigas más herido a lo que pasó. No sigas más aferrado a lo que pasó. Perdóname. Y hay gente que ya está llorando. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le está hablando. Por eso es que Jesús dijo: yo me voy, pero tranquilos, les voy a dejar el Consolador. Y hoy viniste para encontrarte con ese consuelo. Y hay gente que está aquí, que no sabía, que no había perdonado, y hoy el Espíritu Santo te está diciendo: pensaste que habías perdonado, pero todavía hay un dolor en tu alma. Que necesitas dejar que yo sane. Perdona porque no le estás haciendo daño a otro. Te estás haciendo daño tú. Y llevas años y años y años y años dañándote a ti mismo por cosas que alguien te hizo. Y Dios me sigue insistiendo que hay jóvenes aquí que necesitan perdonar a sus padres, porque no estuvieron en los momentos importantes de tu vida, porque nunca se sentaron contigo a decirte: hijo, ¿qué necesitas? Hijo, ¿quieres ser escuchado? A veces lo que muchos de nosotros como hijos queremos es ser escuchados por alguien.
Dios te trajo aquí para liberarte. Que este año sea diferente para ti. Cierra tus ojos. Te quiero orar por ti.